Vamos con ello entonces. Tenemos a Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. Estamos con los principales autores que utilizan la quaderna vía para escribir, es decir, que pertenecen a lo que hemos llamado Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo en el siglo XIII, Arcipreste de Hita, siglo XIV. ¿Vale? Bien, de Gonzalo de Berceo, ¿qué decimos? Que sus obras podemos dividirlas en tres grandes grupos. Por un lado, las obras que describen la vida de los santos, es decir, las obras de carácter agiográfico, como tenéis ahí. Luego, las obras que se centran en la Virgen María, por eso se llaman obras marianas de la Virgen María, recordad, Nuestra Señora, la Virgen María, también, como dicen, ¿no? Y las obras doctrinales. ¿Esto qué quiere decir? Las obras doctrinales son las que hablan de la doctrina cristiana, de cómo ser un buen cristiano, qué cosas hay que hacer para ser cristiano o qué es lo que dicta la doctrina, es decir, la religión cristiana, ¿no? Las normas, las reglas de la religión cristiana, las condiciones, digamos, ¿no? Dice, durante mucho tiempo se consideró que la obra de Berceo era pues la obra de un autor sencillo, ingenuo, ¿no? Que sin más redactaba así porque se aburría, digamos, en el monasterio, pero no. En realidad se sabe que el señor era bastante inteligente, que lo que hacía lo hacía para extender la devoción precisamente a su zona, a los santos de su zona, a su monasterio, para que la gente pues dejara pues sus dineros y la peregrinación a su zona pues revirtiese de forma positiva en el monasterio de una u otra forma, ¿no? Bueno, dice, para fomentar la devoción del pueblo por los santos y por la Virgen. Las obras agiográficas giran en torno a los santos relacionados sobre todo con San Millán, que es en el monasterio que él estuvo la mayor parte de su vida. Dice, para extender la devoción a ellos. Dice, pero también para animar a los peregrinos a visitar a los lugares donde vivieron estos santos y los lugares que conservan sus reliquias, es decir, para que fueran allí a visitar, a ver las reliquias de los santos, a dejar un poquito de limosna y a contribuir a la vida y al mercado y a la prosperidad de la economía de la zona, digamos. Bueno, la obra más importante de Berceo, pues lo tenemos ahí, Los Milagros de Nuestra Señora. Nuestra Señora, ya digo, sería la Virgen. Dice, son una colección de 25 relatos, todos tienen la misma estructura, ¿vale? Todos tienen una introducción alegórica y luego tres elementos, que son la tentación, en primer lugar, el diablo nos tienta, la caída, el pecador pues cae en esa tentación que le ha propuesto el diablo, y la tercera parte sería el milagro, cuyo centro es la Virgen que nos salva, ¿no? Con su gran bondad y sabiduría, siempre nos salva. Bueno, Berceo escribe la obra con la finalidad, como hemos dicho, de extender la devoción por la Virgen María. Recordad, obras marianas que pertenecen a la Virgen María, ¿no? Los milagros de Nuestra Señora. 25 milagros. Misma estructura, ya la acabamos de explicar. Dice, para acercar al pueblo la figura de la Virgen, que siempre sabe favorecer a aquellos que practican fervorosamente su culto. Pensad que es en esta época, en la época que se extiende mucho la devoción por la Virgen, y es en la época pues que cada pueblo tiene una Virgen, básicamente. Entonces, si sois de algún pueblo, os habréis fijado que aquí, a lo largo de toda España, los diferentes pueblos van teniendo pues las diferentes días de Nuestra Señora, ¿no? O nuestras diferentes patronas, que no son otra cosa que las diferentes presentaciones en esa zona de la Virgen, ¿no? Las distintas versiones o distintas apariciones de la Virgen. Bueno, depende en la zona que estemos, o depende en el pueblo que estemos, pues tendremos una u otra. Nuestra Señora de tal, Nuestra Señora de Pascual, Nuestra Señora de Lenar, Nuestra Señora de la Peña, lo que sea. Bueno, pues hasta ahí lo que hay que saber, por lo menos, de Gonzalo de Berceo. Con esas 4 cosas que sepamos, pero que las tengamos claras, nos vale de sobra. Vamos entonces con el arcipreste de Hita. El arcipreste de Hita, porque está aquí por la obra del libro del Buen Amor. No se le conocen, o por lo menos no se le atribuyen, o por lo menos no se le suelen estudiar más obras que esta. El arcipreste de Hita, Juan Ruiz, el arcipreste de Hita.
el libro del buen amor. Él deja claro, clarinete desde el principio, que el buen amor es el amor divino. Y el amor carnal, digamos, entre humanos, entre hombre y mujer, el amor lascivo, entre seres humanos también, no, en este caso ya sabemos que el amor carnal y el amor entre seres humanos pues no tiene por qué ser siempre entre hombre y mujer, ¿no? Lo tenemos ya más que claro todos. Dice, es la obra más importante del siglo XIV. Juan Ruiz, un autor tremendamente culto, se inspira en todo tipo de tradiciones para la creación de su obra, en apólogos latinos y orientales, ¿no? Apólogos son estas obras que se dedican a reunir frases sabias, ¿no? Las fábulas también, en el libro de Betula, de Virgilio, en el Arsamandi y en el Remedia Amoris de Ovidio, y en toda la tradición de la literatura erótica, ¿no? Que nos explica cómo, básicamente, cómo ligar, cómo conseguir el amor, ¿no? Para decirlo de mejor forma, y cómo hacer bien el amor. Bien, hemos hablado que esto, si rastreamos hasta el principio de los días, hasta el principio de la literatura, podemos llegar hasta esa obra tan famosa, Kama Sutra, ¿verdad? Que la conoceréis por el nombre, pero que ya dijimos en clase que el Kama Sutra no es esos dibujos de guarradas que tenéis en mente, sino que es un texto sagrado, es un texto el Kama Sutra. Las ilustraciones son mucho posteriores. Bueno, para que lo sepáis. Ya sabéis que podéis hacer trabajos de todo esto, voluntarios. Simplemente lo hablamos, definimos un poquito el trabajo y vamos con ello y hacemos el trabajo académico sobre ello, ¿vale? Vosotros lo decidís. Bueno, dice... en el prólogo, el propio Juan Ruiz nos advierte que el libro, el buen amor, es el amor de Dios. El amor carnal, pues solo nos va a traer sufrimiento, desgracia y diversión. Y diversión también, lo dice él en el libro, ¿vale? Él lo dice en el libro, es un libro, por otro lado, muy gracioso, o cachondo en este sentido, ¿no? De gracioso. Bueno, en unas partes más que otras, porque también tiene algunos episodios muy tristes, como cuando se muere Trotaconventos, ¿no? Bueno, o más tristes que otros. Bueno, en fin. Dice, la obra se convierte en un muestrario de ejemplos acerca de las desgracias que el mal amor acarrearía al ser humano, ¿no? Al hombre y a la mujer también. Dice, toda la sociedad del siglo XIV, especialmente la de más baja extracción, aparece retratada en este libro. Destaca el personaje de Trotaconventos. Trotaconventos sería esta persona que le consigue las amantes al arcipreste de Eita, al protagonista del libro. Es esta señora que dice ahí, madre de todas las celestinas, actúa como lo que ahora conocemos como Celestina, ¿no? Como alcahueta, que es la que consigue, digamos, los amores a cierta persona, ¿no? Consigue que dos personas que se gustan, pues acaben liados, ¿no? O acaben dándose amor carnal, que ya sabemos que es el mal amor, porque el buen amor es el amor de Dios. Bueno. Dice que es la madre de todas las celestinas, desde luego que va a influir muchísimo en la obra que veremos luego en el apartado de teatro medieval, si es que lo podemos llamar así, luego discutimos sobre ello. La Celestina, por supuesto que tiene mucho que ver Trotaconventos con la Celestina. Nos dice, el estilo de Juan Ruiz combina tanto los recursos de la tradición culta como los rasgos más populares. Porque sí, porque este tío puede. Lo junta todo. Es un virtuoso de la versificación e introduce varios subgéneros. El propio libro del buen amor es una colección de varios subgéneros. En realidad hay poesía, hay fábulas, hay apólogos, hay sátiras, parodias, dice ahí, alegorías, composiciones más líricas, es decir, con más sentimiento, serranillas, poesía más popular, ¿no? De amores de pastores y de campesinos, canciones de ciego, bueno, hay una retahíla de materiales diversos que componen este libro del buen amor. Siempre al servicio, dice ahí, de la ironía y del sentido del humor, porque también es un libro que te pone de buen humor. El libro del buen amor te pone de buen humor.
Eso lo decía un profesor mío. Dice, libro del buen amor te pone de buen humor. Dice, es conocido como el precursor del humor castellano. En realidad, el humor castellano ya sabemos que, sobre todo en literatura, durante gran parte del tiempo ha sido humor de lo que llaman sal gorda. De guarrerías, ¿vale? Cacaculo pedopis, banalizaciones o burlas sobre el aparato sexual, alegorías sobre los aparatos sexuales, pues eso, rimas de sal gorda. Al final, recurrir a este tipo de bromas o de chanzas fáciles, también con lo asqueroso, con lo escatológico también, no solo con lo sexual. Bueno, eso es lo que ha destacado mucho, digo, el humor castellano en ese sentido. Entonces, hasta aquí llegamos con los autores que escriben en Cuadernavía. Aquí lo veis, como el libro del buen amor, pues también tiene esta especie de cuadernavía, ¿no? Pero ya con más variedad, porque ya es del siglo XIV, recordad esto. En el siglo XIII la cuadernavía mucho más férrea, en el siglo XIV la cuadernavía ya empieza a variar, o el mester de clerecía empieza a variar y a utilizar otro tipo de estrofas también que no sean este tetrástrofo monorrimo. Lo leéis, por favor, con detenimiento, el fragmento del libro del buen amor, y hacéis los ejercicios, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, que es el punto 4, y ya hablamos de la prosa, ¿vale? Venga, hasta ahora.